ejecuciones. Hoy trabajamos ejecución de sentencias y el día viernes nos dedicamos a trabajar ejecuciones especiales. Cuando hablamos de ejecuciones especiales nos referimos a las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Por consiguiente, nos vamos a ubicar en la presentación del día de hoy para trabajar lo atinente a la ejecución de sentencias, que las vamos a clasificar en dos partes, según la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil establece la categoría de ejecución de sentencias nacionales y ejecución de sentencias extranjeras, siempre estudiando lo atinente a lo que es el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Pero para mantener el orden que siempre tenemos, en clase, vamos a llevar esa estructura de las presentaciones. El primer bloque que hablamos de ejecución de sentencias nacionales es del artículo 340 al artículo 343 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y la ejecución de sentencias extranjeras del 344 al 346. Vamos con Carla Bautista, nos va a ayudar. Conectemos su micrófono, Carla. Buenas noches, doctor. Buenas noches, tiene su presentación a la mano. Sí, No la he impreso, ¿verdad? no, no Y lo pude imprimir. sabe por qué ayuda Carla, porque conforme ¿Sí? las voy explicando, cuando uno tiene impreso, va anotando a mano algunos comentarios, premisas o artículos que le van sirviendo en la propia presentación. Por eso es de que yo recomiendo que se imprima para ir anotando. Hoy va a ser un ejemplo de ese ejercicio. De tal manera que Ok. comencemos con el título y vamos a hacer ejercicio, usted va a leer, por ejemplo, 5 diapositivas. Una, yo le explico. 2, yo le explico. Pero antes de cada diapositiva, lee el número para que sus compañeros lleven el hilo conductor. ¿Le parece el ejercicio? Muy bien. El título, ¿cuál es de la presentación de hoy? Ejecución de sentencias. Muy bien, que se tramitan en la vía de apremio. Esa es la diapositiva uno. Vamos con la 2, Perfecto. que serían las clases de sentencias. Tenemos la número uno, que son declarativas, constitutivas y de condena. Bueno, a una pausa. Usted no se va a desconectar. Yo voy, con usted le da la lectura, voy a ir explicando cada una de las diapositivas. Lo que Mm. leyó Carla en cuanto a las sentencias, nos interesa trabajar las sentencias de condena. Pero por favor, nos olvidamos del tema penal. Aquí no estoy hablando yo de sentencias de condena por responsabilidad penal, por la comisión de un delito. Normalmente, cuando hablamos sentencias de condena, casi inmediatamente hacemos una vinculación al derecho penal. No, aquí se refiere a una condena dictada en el ámbito civil. Por ejemplo, una condena a pago de un dinero que reúna una deuda, las características de ser una cantidad líquida, exigible y de saldo vencido, es decir, es un título ejecutivo. Pero también puede haber una condena, una sentencia en la cual hemos discutido la propiedad de un bien, por ejemplo, un juicio ordinario de acción reivindicatoria, donde yo gané esa acción, demandé a Luis Coronado y le gané el litigio sobre ese bien objeto de discusión. Ahí hay una sentencia de condena que se convierte en un título ejecutivo. Entonces ya tenemos claro que el título ejecutivo que vamos a juntar a nuestra demanda a plantear en la vía de apremio por ejecución de sentencias, si es nacional, dictada por un juez nacional, sentencia nacional. Si es por un juez dictado fuera del ámbito del territorio de Guatemala, es una sentencia dictada por un juez y constituye una sentencia extranjera.
Qué impresionante el número de participantes. 29 y hay más de 260 inscritos. Como si el derecho notarial se aprendiera en 2 horas antes del examen. Que el derecho notarial es un título, es decir, el que nunca ha estudiado 2 horas antes va a terminar más loca que una cabra nada más, pero no va a saber ni definir notario, ni diferenciar el instrumento público del acta notarial, menos los requisitos formales, los requisitos esenciales. El notariado es el uno, ¿verdad, Carla, el que están llevando? ¿Qué manda? Es el notariado uno. 2. Bueno. ¿Y usted cree que con dejar de ir a una clase hoy ya se va a estar preparado para el examen de notariado? El que nunca ha estudiado y no asiste hoy. No, no es suficiente. Y este punto es objeto de examen. Con más gusto lo voy a preguntar en la evaluación final. Bueno, sigamos. Muy bien, tenemos la diapositiva número 3, que es la sentencia de tipo condenatorio. Contiene un mandato de obligación a la cual quedan sujetas las partes para su cumplimiento voluntario y en caso no suceda así, pueda exigirse coactivamente. ¿Me puede explicar esta diapositiva en dos supuestos? Porque cuando dice el I, ahí marca una connotación diferente. El primer supuesto se refiere a un hecho y el segundo a otro hecho. El I marca la diferencia. El primero, ¿qué se refiere? Podemos interactuar, Luis. No es necesario que se desconecte Carla. Luis puede conectar su micrófono y si quiere intervenir a apoyar a Carla, lo hace Luis Coronado. Como tengo problemas en la garganta, Carla, pregunto, ¿se me escucha o con dificultad? Sí se escucha, doctor. Pero Luis no me escucha. Beverly la miro pilas hoy. Beverly. Beverly la miro atenta. Bueno, Buenas Luis, noches, licenciado. siga conectada. Bueno, Luis. Bueno, Luis está fuera de foco hoy. Beverly, Charlie, Sí, explique. licenciado. Hay dos supuestos. De la Usted diapositiva. estudió notariado, no ahorita, para mañana, ¿va? No, licenciado, pero creo que la mayoría de compañeros están atascados en los bloqueos, por eso no están recibiendo clases. Y las clases son presenciales, ¿ves? No, licenciado, pero bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Qué No contenido es el sabría examen de decirle. mañana? Así le voy a hacer unas dos preguntas a ver si estudió. Dígame el contenido del examen de mañana. La verdad, licenciado, no, no sé qué es lo que nos van a evaluar. ¿Cómo que no? No. Eso sí no lo creo. ¿Cómo no van a saber qué los van a evaluar mañana? Son varios temas. Perdone, no se lo creo. Mónica, ¿es cierto que no saben qué los van a evaluar mañana? No sabemos, licenciado, porque la licenciada no nos dijo específicamente. Pero si las clases que han recibido es el contenido. La primer clase que han recibido después del primer parcial a la última, ese es el contenido. ¿Cómo no van a saber qué es el examen? Entonces nos va a evaluar todo. Repito, yo no dije todo. Según el reglamento, hay un contenido para el primer parcial. La primer clase después del primer parcial a la última, antes del segundo parcial, ese es el contenido. ¿Cómo vienen a decirme que no saben? Es que solo nos ha dado como 2 o 3 clases. No nos ha dado muchas clases. Hoy sí estoy asustado. El notariado es un título. En el examen técnico profesional hay un área específica de notariado. ¿Y qué clases les dio sobre qué tema? Pues solo hemos visto el acta notarial. Eso es lo que hemos visto casi en todas las clases y Dígame que es nos un acta notarial de presencia. una- es cuando el notario da fe de un acto, que está presente él, de un acto que se está realizando. Grave problema.
En el acta notarial no son actos jurídicos, exceptuando el acta de matrimonio. Son hechos. En un instrumento público generalmente son actos jurídicos. Esa es una de las diferencias del acta con el instrumento público. Un acta de presencia, ese es un hecho que está haciendo constar, no es un acto jurídico. Acto jurídico es que el notario autoriza un acta de matrimonio. Ese es un acto jurídico, pero ese es un hecho. Y el acta se tiene que protocolizar, un acta de presencia, Mónica. No, eso no se Y el acta preocupe. de matrimonio. Ese sí. Y de un acta se puede emitir testimonio. Piense, no voy a responder precipitadamente. No, no se puede. ¿Por qué? Porque depende del acta que sea, porque yo, lo que he estudiado yo, parte es de que cuando hacen una sociedad anónima, hacen una junta, junta, La sociedad, las asambleas no se hacen, asambleas, no se hacen, se cuando celebra. convocan, No, cuando, no, no, está confundiendo todos los procesos. Si es una asamblea totalitaria, hay requisitos. Si es una asamblea ordinaria, son unos, si es una asamblea especial, etcétera. Hay primero una convocatoria, una verificación de ujú, quórum, si hay un mínimo, si es extraordinario, si es total, posteriormente se celebra, pero no se hacen. No es una casa para construirla. Y el notario puede dar fe de esa situación o queda registrado en un libro de actas. Y depende de las decisiones que se tomen en la sociedad anónima por medio de su órgano democrático, asambleas, que va a establecerlo. Pero es muy diferente un instrumento público a un acta notarial. Y al curso que yo llevo es importante el acta notarial, porque, ejemplo, el protesto de un cheque, eso es una acción cambiaria para preparar un título ejecutivo. Entonces hay que saber cómo redactar esa acta notarial. Cuando el banco puede sustituir el protesto para la acción bancaria. Y es importante porque es un título. Ustedes son, algunos, no todos, van a ser abogados, notarios y licenciados. Y van vinculados. Entonces, ahí me dejaron ustedes preocupados, pero no puedo hacer nada. Más invitarlos a la reflexión y que por eso no asistir a clase. En fin, me dejaron asustados que han recibido 2 clases y que no sepan cuál es el contenido de la evaluación. Pero Carla ahorita está preocupada por la lectura de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias de la presentación? Ahorita a Carla no le importa el notariado porque tiene una tarea del curso. Bueno, dice voluntario ¿Qué que, significa? que no hay necesidad de exigir, ¿verdad? Correcto. Está Ajá. la sentencia y la condena, y voluntariamente el demandado o deudor pagó. Pero el segundo supuesto, ¿qué dice? Y en Y caso, exactamente. ok, ajá, y en caso que no suceda así, puede exigirse coactivamente, Y coactivamente, ¿cuál es el procedimiento? que por medio de la institución venga y se exija el pago, ¿verdad? Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ya está, es que tenemos que ir en orden mentalmente. Ya tenemos un título ejecutivo que se llama una sentencia ejecutoria, una sentencia de cosa juzgada. Y a pesar de que una sentencia se incumplió, por eso usted va a pedir certificación de la demanda y va a plantearlo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Será un juicio sumario, ordinario, oral? Juicio sumario. Lea el 294, numeral 1.
¿De qué procesos estamos hablando el día de hoy? Eh, De las últimas 3 clases. ¿De qué juicio? del juicio ejecutivo, No, ejecutivo no. de la vía de apremio. Ah, y es lo mismo el ejecutivo que la vía de premio. No, Lea el 294 numeral 1. Eso ya lo expliqué en clase, expliqué uno por uno de esos que se llaman títulos ejecutivos. 294. Procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Procede a la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o exigible. Número 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Número Hasta 2. ahí. No, no, solo ese es. Es que para uno en la vía premio no hay que cumplir con todos los 8 incisos. Cada uno es un título ejecutivo diferente. En el caso que estamos hablando con Carla, nos referimos al numeral 1 del 294. Es una sentencia que pase cosa juzgada. Pero como a pesar de la sentencia persiste el incumplimiento de la sentencia, el procedimiento, Carla, es en la vía de apremio. Si estamos discutiendo en la vía de apremio, lo que pasa es que es una situación especial en teoría de apremio que se llama ejecución de sentencias. Puede ser nacional o extranjera. A esto se refiere. ¿Le quedó claro? Porque si no tenemos clara la vía, que es la vía de premio, no vamos a entender todo lo que voy a explicar yo de ejecución de sentencias. ¿Alguna duda, Carla? No, ahí estamos, licenciada. Doctor, Bueno, gracias. gracias por participar. Vamos, Mónica, con la siguiente presentación. ¿Qué número leyó usted, Carla? La última. Número 3. La 4, Mónica. Ujú. En cuanto a los requisitos de la sentencia, es de señalar que es necesario que dicha resolución satisfaga un presupuesto, que sea sentencia ejecutoriada, es decir, como lo exige nuestra legislación, que sea cosa juzgada, artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial. Y a esa diapositiva a mano, por eso le decía yo a Carla que es importante que la tengan impresa a la mano. Quienes lo tengan impreso la anotan. Adicionalmente al 153, el artículo 155. ¿Qué significa ese presupuesto, ese título ejecutivo? Que es una sentencia ejecutoriada, quiere decir que es una sentencia consentida por las partes. ¿Y por qué es consentida por las partes? Porque no hay pendiente de interponer ningún recurso, ningún medio de impugnación, no hay pendiente notificación. Eso genera que esa resolución ejecutoriada cobre firmeza. Y si vamos a la lectura del artículo 155 de la Ley del Orden Judicial, establecemos que es cosa juzgada. Cosa juzgada formal, cosa juzgada material. Lean el artículo 155. Ese presupuesto es básico. No podemos ejecutar una sentencia que tenga pendientes recursos en trámite o que no haya prescrito el plazo para interponer recurso. Por eso se dice que tiene que ser firme, ejecutoriada y que provoque cosa juzgada. Artículos 153 lectura y 155 de la Ley de Ritmo Judicial. Sigamos, Mónica. Uno de los efectos de las sentencias ejecutoriadas es la cosa juzgada, la que existe cuando, como reza el artículo 155 de ese mismo cuerpo legal, hay identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Para que exista esa cosa juzgada y la podamos invocar, incluso hay una excepción que se denomina cosa juzgada. No solo tiene que ser firme ejecutoriada, tiene que haber identidad de pretensión, cosas y personas. Es un requisito fundamental, identidad de personas, cosas y pretensión. Que ya me han demandado a mí en otro proceso por la misma pretensión, por las mismas cosas. Esa es la cosa juzgada. Sigamos. Título ejecutivo por excelencia. Es un título ejecutivo esta sentencia de cosa juzgada y se va a plantear su ejecución
en el procedimiento de la vía de premio. ¿Por qué? Porque hubo incumplimiento. Lo que leo Carla tiene dos supuestos, el voluntario, pero como no hubo voluntario, hubo incumplimiento. Entonces, ejecutemos la sentencia y hay un derecho preconstituido. Por favor. Es la sentencia condenatoria que en nuestro medio otorga el derecho de acudir a la vía de apremio. No confundamos esa condenatoria con materia penal. 3 veces lo voy diciendo. En el ámbito civil, ya puse 2 ejemplos, que no son los únicos. Sigamos. La materia está contemplada en el Código Procesal Civil y Mercantil dentro de los artículos 340 al 346 y subdivide el tema en dos campos: ejecución de sentencias nacionales y ejecución de sentencias extranjeras. En los artículos que enuncié al principio de la clase. Sigamos. Ejecución de sentencias nacionales. El ¿Cambió ahí de artículo, diapositiva o no? ¿sí? Pero el número les gustaría que fuera un poco benévola con sus compañeras, les dijera qué número de diapositiva va a leer, Es la diapositiva número 7. para que todos lleven el hilo conductor. Sigamos. Ejecución de sentencias nacionales. El artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil manifiesta que en la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio y las especiales previstas en el título anterior, así como lo que dispone la ley del organismo judicial. El fundamento legal para tramitar la ejecución de sentencia sería el 294, numeral 1 y el 340, ambos del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor. Mónica, sigamos. En la diapositiva número 8 dice: el artículo 294 de la misma ley procesal, al determinar los títulos que proceden en la vía de apremio, indica en el párrafo primero que procede esa ejecución cuando se pida en virtud de los títulos que enumera, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible, de lo que se desprendería que no cabría la tramitación de otro tipo de sentencias de condena dentro de esta vía. Perfecto, eso lo acabo de explicar, sigamos. Diapositiva número 9. El artículo 340 del Código Procesal Civil y Mercantil, además de la vía de apremio, se aplicarán las normas especiales previstas en el título anterior, denominado ejecuciones especiales, que incluye A, ejecución de obligaciones de dar; B, ejecución de obligaciones de hacer; C, ejecución de obligación de escriturar; y D, ejecución de quebrantamiento de la obligación de no hacer. Esas obligaciones especiales son las que voy a explicar el día viernes y voy a elaborar una presentación adicional. Así que no tiene sentido que lo entre a explicar en este momento. Por favor. Diapositiva número 10. Posesión de los bienes. El artículo 341 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone: si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, se procederá a ponerlo en posesión. Para el efecto, el juez fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento a su costa. Lo mismo se practicará si la costa fuere inmueble y pudiera ser habida. Si vencido el término no se entregare la cosa, se ordenará el secuestro. No se retire, Mónica. Vamos a darle la palabra a Luis Jul Zacarías. Esta norma del 341 nos obliga a estudiarla en 2 párrafos diferentes, pero para poder entender el espíritu del legislador, tenemos que entender primero la diferencia entre un bien inmueble e inmueble, que hemos explicado muchas veces. Luis Jul Zacarías, Buenas noches, licenciado. buenas noches. ¿Qué diferencias hay entre un bien mueble y un inmueble? Mueble se refiere a todo artículo que está dentro, puede estar en una empresa que no tiene algún móvil. No, no es eso.
Eso no es empresa. La empresa es una cosa mueble, diferente, pero no es esa la explicación. ¿Saben cuál es la explicación que estoy regresando a Derecho Civil 2? Si no entendemos qué es un bien inmueble, no puedo entender el 341. ¿Por qué, Luis Corona? ¿Hoy sí me escucha o no me escucha? Sí, doctor. Porque si yo no diferencio esos dos bienes, ¿cómo voy a entender el 341? Pues si no se diferencia entre uno y otro, pues sí, estaríamos aplicando mal este artículo. No lo entendemos. Ujú. ¿Qué diferencia hay, Luis? Los bienes muebles son los que se pueden transportar o trasladar de un lugar a otro sin detrimento de sí mismo. Y los bienes inmuebles, pues, están sujetos a un lugar determinado, puesto que el movimiento o traslado de este puede sufrir detrimento de sí mismo. Pues clarísimo. Vamos a los dos párrafos. ¿Me puede explicar el primer párrafo del 341? Y después el segundo párrafo, porque el tratamiento es diferente para un bien inmueble y un bien mueble. Ok, lo voy a leer otra Sí, vez. claro. Si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, se procederá a ponerlo en posesión. Acá indica de que se le va a trasladar el bien inmueble, o al menos la posesión, a la persona que ganó el litigio. Para el efecto, el juez fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días. A la persona que perdió el caso, el A la litigio, condenada. exacto, al condenado, se le dará este plazo de 10 días. Y si Bajo no lo procedimiento, cumple, acá dice, bajo procedimiento de ordenar el lanzamiento de su costa, puesto que va a ser ¿qué quiere de decir una manera, lanzamiento? que va a ser de una manera coercitiva. Coercitiva, expulsarlo del Exacto, inmueble y darle la posesión al actor, correcto. darle la entrega del bien. Por eso es que usted puede ver el título, dice posesión de bienes. Ujú. Y el segundo Ahora el párrafo procedimiento para un bien mueble cambia. ¿Cuál es? Segundo dice, párrafo. lo mismo se practicará si la cosa fuera inmueble y pudiera ser habida. Si vencido el término no se entregare la cosa, se ordenará el secuestro. Es, acá se le ordenará a la persona que perdió el caso, al condenado, que entregue la cosa mueble y en dado caso, pues se mandará a secuestrar el mismo, Perfecto. ¿Por qué no hay lanzamiento ahí? porque es un bien mueble. Este sí, Claro. Se da cuenta de la importancia de entender qué es inmueble. Si yo no entiendo, no sé qué es un lanzamiento. No va a haber un lanzamiento sobre un escritorio, pues, sobre un vehículo, sobre una moto. Ahí lo que hay es secuestro. En cambio, un inmueble sí, ahí sí procede el lanzamiento. Entonces, lo que se persigue es la posesión de bienes. Gracias, Luis. Mónica, ¿podemos seguir? Claro, doctor. Diapositiva número 11. Caso de bienes inmuebles. El artículo 152 de la Ley del Organismo Judicial, cuyo epígrafe es inafectabilidad de terceros inauditos y texto, dice: la sentencia dada contra una parte no perjudica a tercero que no haya tenido oportunidad de ser oído y de defenderse en el proceso. Tal disposición tiene congruencia con lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. ¿Qué significa eso? Que si en el litigio del proceso, por ejemplo, de acción reivindicatoria, donde estamos discutiendo la propiedad de un inmueble, hubiera intereses de un tercero, se le tiene que vincular al proceso para que haga su defensa y su pronunciamiento. ¿Qué es un tercero? No es el actor ni es el demandado, es alguien que puede tener un interés sobre el fondo de discusión. Entonces, la inafectabilidad a eso se refiere y es dar cumplimiento al establecido artículo 12 constitucional, que es el derecho de defensa. Si es un tercero, hay que escucharlo. Si no, vulneramos el debido proceso. Sí, Mónica. Diapositiva número 12. La anotación de la demanda, contenida en el artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 1163 del Código Civil. Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel cuyo favor se haya hecho la anotación. Los bienes que están siendo objeto de este litigio se pueden enajenar, salvo el cumplimiento de estas medidas precautorias, que es la anotación de demanda o el embargo. Y la excepción es que si la anotación de la demanda y el embargo están a favor
de este actor y él va a enajenar, por supuesto no le va a afectar porque reúne las mismas calidades, pero si es un tercero, sí constituye una limitación y gravamen para estos bienes que al final están limitando su enajenación. Por favor. Diapositiva número 13. El artículo 57 de la ley procesal puede hacerse en la demanda o al contestar esta. Para el caso deberá ser en el primer supuesto y los efectos serán vinculantes con la parte que represente el interés que tenga. Esta es la intervención del tercero y los intereses que puede hacer valer en el trámite del proceso. Por favor. Diapositiva número 14. Caso de bienes muebles. Si vencido el plazo no se entrega, se procederá al secuestro, pero si no fuere habido ni localizado o hubiere sido destruido o perdido. El artículo 340 mencionado procedería a la aplicación de la disposición contenida en el artículo 336 que trata lo referente a la ejecución de obligaciones de dar. Usted leyó ahí habido. ¿Qué quiere decir eso? Está en la ley, está en el código, haciendo referencia al bien mueble. Si no hubiera sido habido, dice. ¿Qué es eso? Si no lo hubieran encontrado. Correcto, correcto. Sigamos en la presentación posterior. Página número 15. Sentencia sea ejecutada provisionalmente. Número 1. Que los fallos de primera y segunda instancia Solo por favor lleven la lectura del 342. En la diapositiva que está leyendo Mónica, no anoté el número de artículo. Entonces, por eso es que lo tienen que tener impreso. Anoten artículo 342, es lo que ella va a explicar. Número 1, que los fallos de primera y segunda instancia sean conforme en su parte resolutiva. Y número 2, que se preste garantía suficiente para responder de la restitución, daños y perjuicios para el caso de ser casada la sentencia recurrida. Número 3, la ejecución provisional no procede en los procesos sobre capacidad y estado civil de las personas. Explico el artículo 342. El primer supuesto se refiere al principio de congruencia, que también está recogido en el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial. Dicho de otra manera, en ese numeral 1, anótenle una flechita y pongan ver artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial, que son los requisitos que esta ley especial exige para la estructura de una sentencia. Y ahí dentro de los requisitos está uno que se llama congruencia. Y la congruencia es que los fallos de primera y segunda sean conformes en su parte resolutiva, que haya esa congruencia. El segundo se refiere a una garantía suficiente en caso de daños y perjuicios, en el supuesto que la sentencia debe ser casada. Pero recordemos que la casación no es una persona jurídica, no la vamos a confundir con casamiento. La casación es un medio de impugnación regulado en el Código Procesal Civil Mercantil extraordinario, eminentemente técnico, que se plantea contra sentencias de segunda instancia. ¿Dónde se plantea? ¿Quién conoce? La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Se puede declarar sin lugar la demanda o con lugar. Si declara con lugar es casarla. ¿Cuál es el efecto jurídico y la consecuencia? Revocar el contenido del fallo de segunda instancia. Y el tercer elemento que no procede es ejecución provisional sobre los temas de capacidad y estado civil de las personas. ¿Qué es un estado civil de las personas, Mónica? ¿Qué es un estado civil? Más fácil. Civil 1. Es la capacidad de las personas de No, poder esa es ejercer ciertos capacidad. actos. Esa es capacidad. Esa es Ah, capacidad. Capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Estado civil. el estado en el que la persona puede realizar ciertas acciones, como él No, no es eso. como esta persona se percibe ante la No. sociedad. Y estamos hablando de derecho civil 1 y de teoría general del derecho no es eso. Vamos a ver a Francis Ducas. Francis Ducas.
Gavino, Abraham, Gavino sí estoy seguro que está. Francis ya no está, pero Gavino sí. Licenciado, ¿Qué es estado civil? estado civil es el De estado una en que persona. es el estado en que se encuentra la persona frente a la sociedad, ya sea casado, soltero o divorciado. Bueno, por lo menos Gavino se acercó. Voy a dar una explicación concreta. Estado civil es la situación jurídica concreta que la persona guarda en relación a la sociedad y a la familia. Si yo le pregunto a Gavino, ¿cuál es tu estado civil? ¿Qué me vas a responder? Pero Ese es un estado familiar, pero falta el estado de nacionalidad y el estado de capacidad. Entonces Gavino lo que me tenía que responder es, soy soltero, y por eso le ven ustedes su calidad, su cara y su expresión de felicidad. Esa es la respuesta. Está feliz, miren cómo sonríe. Es un hombre libre. Dos, en función de la capacidad, es un hombre capaz. Capacidad, la aptitud de ser sujeto de obligaciones. Y tres, es guatemalteco. Entonces, usted, su estado civil, no es solo decir soltero o casado. También hay un estado de las personas que han sido declaradas en unión de hecho. Si no ha sido declarada la unión de hecho, no existe, es una unión de facto. ¿Va? Entonces, él es soltero, capaz, guatemalteco. Ese es el estado civil. No se le va a olvidar a Mónica. Si yo lo tengo presente, doctor. Bueno, sigamos. Aquí ¿Qué presentación nos toca? nos toca la número 16, el cumplimiento de la sentencia. El artículo 343 expresa que si el obligado a ejecutar alguna cosa la hiciere de modo distinto del que se fijó en la sentencia, se procederá a la destrucción de lo hecho y al debido cumplimiento de aquella, y serán a su cargo todos los gastos y los daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la sentencia. De tal manera que el incumplimiento de la sentencia, aparte de cumplir con ordenado, puede generar daños y perjuicios. Recordemos la diferencia entre un daño y un perjuicio. Por favor. Número 17, donde se puede presentar el título ejecutivo consistente en la sentencia. El artículo 156 de la ley del organismo judicial manifiesta que debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. El artículo 295 del Código Procesal Civil y Mercantil indica que la sentencia puede ejecutarse en el mismo expediente o por medio de certificación del fallo, a elección del ejecutante. Pudiera darse el caso que por el sistema de distribución de demandas que existe en el organismo judicial, en caso de optarse por esta última posibilidad, la ejecución vía de apremio la tramitará otro juez distinto del que hubiera emitido fallo inicial. Perfecto, usted lo leyó claro, la norma es transparente, pero vamos a verificar si sus compañeros lo entendieron. Ingrid Pérez. Ingrid Pérez. Ingrid Michelle Pérez, ¿no está? Ingrid Johanna Pu, ella sí va a estar, la conozco. Fue mi alumna el año pasado. Ingrid Pu sí está. No me haga quedar mal, Ingrid. Hola, Si, doctor. si no me va a hacer quedar como mentiroso ante sus compañeros. Me estoy jugando la vida, decirle la conozco, sé que es una brillante estudiante y me atrevo a decir que sí va a estar. Imagínense cómo hubiera quedado yo con frente a todos que usted no responda y esté viendo la novela. Acá estamos, doctor. ¿Cómo hubiera quedado? Como mentiroso. Sí, yo creo que sí, doctor. ¿Y por qué no ha participado en este curso, Ingrid? En cambio, en Civil 3 y 4 era frecuente y muy buenas intervenciones, pero hoy he estado en anonimato. Pero acá estamos, doctor, siempre No, escuchando. claro que está, pero usted es una buena estudiante y un curso de procesal, hay curso oral, ¿qué tenemos que fomentar, Ingrid? La oralidad. Ahora, Y si no ah, participamos, yo aquí hay cientos de algunos que ni los conozco, terminé el semestre y nunca les he escuchado su voz. tiene razón, Son doctor. como robots, pues, pero uno guarda gratos recuerdos de quien participa, quien interviene y eso le sirve para su vida. Y si me equivoco, no. Así que le exhorto a que participe más.
Ok, La doctor. pregunta es con base a lo que explicó Mónica, lo último. Usted ya tiene aquí su certificación de la sentencia que va a ejecutar Ujú, y la acompaña su demanda. ¿Dónde se va a tramitar? En la vía apremio. Pero mi pregunta ujú. es, ¿dónde se va a tramitar? Dentro de, este fue el expediente donde se dictó la sentencia. Aquí está la sentencia y están todas las actuaciones procesales. ¿Lo va a plantear dentro del expediente que se dictó la sentencia que se está incumpliendo? ¿O lo va a plantear como un expediente nuevo? Sí está clara la Pues pregunta, el 295 es categórico. sí, entiendo que también puede ser a elección, Así doctor, es, del ejecutante. el ejecutante, Entonces, ¿qué significa eso? que puede ser por un proceso Procedimiento. o por el otro. O él decide. Ujú. Ya veo que usted tiene capacidad de análisis, pues. No, no le estoy echando flores por gusto. Ya está demostrando que sí. Analizó bien lo que dije Mónica, pero Mónica lo señaló. Yo quería verificar que lo hubieran comprendido, por lo menos la mayoría, ¿va? Ok, doctor. Así es lo correcto. Ya está preparada para su Mm, examen de mañana. Pues como decía la compañera, ¿verdad, doctor? Tuvimos pues 3 clases. La licenciada nos indicaba que íbamos a tener el contenido, ¿verdad? Desde la primera clase que ella nos dio. Y pues en eso estamos, ¿verdad? Desde el contenido de la primera clase, ¿verdad? Todo el contenido que vimos en el primer examen parcial, aunado a las 3 clases que recibimos. Entonces, en esas estamos, doctor. Muy bien. Gracias por participar, Ingrid. Sigamos, Mónica. Diapositiva número 18. En los casos que la sentencia no expresara cantidad líquida por cualquier razón, el artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial contempla la solución cuando nos dice condena genérica. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. De no ser posible, se establecerá por lo menos según hubiere sido pedido las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación en incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil para la prueba de expertos. ¿Qué significa lo que está explicando Mónica? Que si es una condena genérica se refiere a que está indeterminado el monto de daños y perjuicios. Si es una condena líquida, sí está identificada la cantidad que corresponde a daños y la cantidad de perjuicios. Ahora, si Mónica me pregunta, ¿qué sucede en las sentencias que se condenó a Juan Pérez por tal situación a una cantidad de daños y perjuicios? Pero si no se cuantificó, no es líquida, esa es genérica. ¿Qué se hace? Después de que está la sentencia, se tiene que solicitar al juez y en un incidente, mediante expertos, van a cuantificar cuál es el monto de esa conducta, cuál es el monto de los daños, y si es que hay perjuicios. No siempre van a haber perjuicios, cuánto es. Y todo va a depender de la prueba que se aportó al proceso. Y son los expertos que van a fijar el monto. Eso es genérica a líquida. Y en el título ejecutivo debe ser una cantidad líquida. Gracias, Mónica. Para terminar, Isaías Osorio. Le vamos a dar la palabra a Isaías Osorio, si es que está. Tampoco se encuentra. Y Dania Lemus, Carmen Dominga Camey, Carmen Dominga Camey, Juan Alvarado Pichía, Juan Alvarado Pichía. O sea, pienso que solo los que estoy viendo están conectados. Entonces, 3, 4, 5, 6. Qué extraño. Entonces, ese número 54 es ficticio. Solo estoy de los que estoy viendo a Carla, Gavino, Ingrid, Luis, todo Luis y
Voy a decir quién más. Víctor Sandoval, sí está por ahí. Conecte su micrófono, Víctor. Licenciado, buenas noches. Lo miro muy atento. Sí, fíjese, a pesar de que ando un poquito atrasado porque estoy en horario de trabajo. ¿Quién está atrasado? ¿El trabajo o usted? Yo, prácticamente. Bueno, quiero que lea el artículo 344. Licenciado, hoy sí le quedo mal. Bueno, déjeme que se me grabe bien su nombre y su carita para que cuando esté calificando no se me olvide que usted no tiene códigos, no tiene copias, no tiene presentaciones. Que le hago un breve comentario, licenciado. Fíjese que desde ayer me quedé atrapado en lo que es en el tráfico y no contaba con mis leyes y ya llevo 2 días de estar acá en el trabajo, prácticamente por lo mismo de los paros. Sé que, ¿y cómo Entonces, va a por él, estudiar para su examen de mañana? tengo que ver cómo le hago, pero sí, sí me está costando bastante por ese tema. Sí, porque no le voy a repetir que no puedo aprender de derecho sin estudiar el Sí, código, yo le la comprendo, presentación y la explicación. sí, es cierto. Le voy a poner un ejemplo. Ajá, Un estudiante de ontología, cuando va a hacer sus prácticas, ¿qué necesita? todos esos instrumentos. Un estudiante de agronomía. ¿Y usted ha visto los practicantes de medicina en los hospitales? Sí, Desde la ropa especial, ¿verdad? Iguales en derecho. Así que por obra del Espíritu Santo es muy difícil, aunque usted se encierre en una habitación, mire al cielo, invoque los cielos, el concepto de los cielos jurídicos y que por abstracción y osmiosis le va a generar las ideas. Es muy difícil. No conozco ese caso que ni aún haciendo ejercicios mentales o de respiración no van a fluir las ideas. Le dejo como inquietud no solo para el curso, para los demás también. sí, le Bueno, agradezco mucho hay por dos todo esto, estudiantes con licenciado. ganas de participar, dos Leslies, Leslie Lemos. A ver si alguien tiene un código a la mano. Espero que el caso de Víctor sea aislado, que sea solo él y que no use normas para estudiar, pero ustedes, Leslie Lemos, Sí, tengo mi código LIC. 344. El artículo 330 ay, perdón, 44. Artículo 344. Bueno, empezando dice capítulo 2, ejecución de sentencias extranjeras. Artículo 344, eficacia de la sentencia extranjera. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Muy bien, es un artículo complejo, no es nada fácil. Vamos a desglosarlo. Repitan los compañeros qué artículo está leyendo. Artículo 344 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora desglosémoslos, Leslie. Cuando es algo muy complejo, desglosémoslo. El primer supuesto sería las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Son 4 líneas, Ujú, Leslie, que nos dan graves problemas de interpretación. ujú. Eso demuestra, Leslie, que si leemos una norma, la volvemos a leer y la leemos por quinta vez, agregamos un nuevo elemento y así puede ser 10 veces que leamos la norma y aún así es complejo. Ahora en el caso de su compañero que ni siquiera llega a la etapa de leerlo, ¿cómo puede? Es que lo que no logro una explicación, si teniendo la norma, la explicación de la clase es difícil, ahora alguien que no tiene ni código. Y
vamos a entrar a estudiarlo parte por parte, ¿verdad? Y parte de la ansiedad que usted tiene ahorita es que no deja mover la silla. Entonces, si se relaja, respira y deja la silla, esa es una muestra de ansiedad. Cuando uno está así y los pies moviendo, ¿sabía usted? No Sí. lo sabía, ¿verdad? Y la expresión corporal en una audiencia es importante. Uno comunica con la expresión corporal. Bueno, así que ya se relajó. Vamos a hacer juntos esa construcción. Las Ok. sentencias dictadas por tribunales extranjeros, quiere decir un tribunal que está fuera de la República, tendrán en Guatemala a falta de tratado. ¿Qué significa? Que puede haber un tratado, un convenio internacional que haya suscrito el Estado de Guatemala, donde exista una cooperación judicial. Y vía ese tratado se le da el valor y la eficacia a la sentencia que va a surtir efectos a nivel nacional. Pero, ¿qué sucede si no hay tratado? Ahí viene el primer supuesto. En ausencia de tratado, si es el tratado, aplicamos el contenido del tratado, lo que se dispone, porque el tratado es ley entre las partes. Pero si no era tratado, acudimos al valor que la legislación o jurisprudencia del país del origen le asignan a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Dos cosas diferentes. La legislación es la normativa, es el ordenamiento jurídico que le dé el valor a esa sentencia. Entonces, equiparamos el valor de las sentencias nuestras a la sentencia extranjera o bien la jurisprudencia. Vamos a preguntar a Manuel Mayén, lo miro con unas ganas de participar antes que se le vaya el sueño. ¿Qué es jurisprudencia, Manuel? Son las sentencias emitidas con frecuencia, creo que en civil materia es 3 veces o 5 entre Pues la personas. idea la tiene, pero le faltan elementos esenciales. Es la fuente Esenciales. del derecho, ¿no? Va, sí, No. pero vamos, tranquilo. Hagamos análisis a esa etapa del 1984, que era una etapa de paz. Bueno, segundo, ¿quién dicta esas sentencias? Usted habló muy rápidamente y mezcló la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia ordinaria. Le comento eso porque el año pasado di un seminario para jueces magistrados sobre jurisprudencia y por ahí comencé a explicar, separar la ordinaria de la constitucional. Prueba de ello que usted sí tiene las ideas cercanas, pero hay que falta definirlas. Mencionó así desordenadamente los fallos y ese es el número, pero no solo es el número. Hay Si que no estoy mal, establecer, primero, si usted son quiere, tres, vamos en orden. Vamos en son tres orden. sentencias consecutivas, si no estoy mal, que no haya Es- fallo intermedio con una resolución en contra, sí, pero digamos. ahí donde está leyendo, tiene que decir a qué tipo de jurisprudencia se refiere. Hay una Ah, no, no estoy constitucional y una leyendo, es que ordinaria. me recuerdo. Ah, No, no estoy leyendo, lo estoy recordando. Y no, creo que que en materia tampoco pasa nada mal constitucional, lo que haya consultado. Eso es bueno no, no, no estoy para entender qué es consultando. jurisprudencia y en procesal es importante. Le voy a ayudar. Usted ¿No? está empezando a analizar lo que se llama jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional está regulada en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Qué significa? Quien crea jurisprudencia es la que se llama doctrina legal en materia constitucional, es la Corte de Constitucionalidad. ¿Dónde la dicta? En sus fallos. ¿Cuándo hay jurisprudencia? Más de 3 fallos continuos, no ininterrumpidos, porque si hay interrupción, ya no llegamos, Manuel, a esa consolidación de una línea jurisprudencial. Aquí ya nos metimos con usted a Honduras, a tocar profundidades del derecho, que es apasionante. No, es que estamos llegando a temas, por ejemplo, no basta con 3 fallos, voy a tratar de entender que esos, no sé si usted mira ahí, 3 libros, ¿verdad? Que fueran 3 sentencias. ¿No? No solo basta con esto, que las dicte el Tribunal Constitucional, que sean continuas, que esta línea jurisprudencial no haya sido interrumpida, porque puede darse una innovación jurisprudencial, el artículo 43. La innovación es el cambio que el tribunal puede generar y apartarse de sus decisiones previas, pero motivadamente. Motivadamente, Manuel, que es explicando el por qué estoy cambiando de mi interpretación el derecho, por qué la dinámica, el cambio de los fenómenos sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar con rigor científico el fenómeno social que estamos viviendo como país, tenemos que estudiar
la ejecución de la sentencia que acaba de ser publicada hace una hora, con criterio desprovisto de prejuicios ideológicos y desde un prisma constitucional. Es difícil porque hay mucho fanatismo al tema, pero ustedes como futuros abogados tenemos todo ciudadano que interpretar el fenómeno que estamos atravesando a la luz constitucional, y esta resolución de la Corte Constitucional, que es una asistencia de ejecución, hace un análisis interesante que en el neoconstitucionalismo se llama ponderación de derechos, porque no hay derechos absolutos. El tema del derecho a la libertad de locomoción es un derecho constitucional, pero nunca un derecho puede atropellar otro derecho. Yo en ejercicio de mi derecho constitucional, Manuel, no puedo atropellar su derecho a la vida. Por ejemplo, usted va en una ambulancia o lo atropello, etcétera. Mi derecho de locomoción no permite vulnerar su derecho a la vida. Por eso no es un derecho absoluto. El derecho a la salud, el derecho a proveer de agua, por ejemplo, con lo que está generando. El derecho al ambiente. Cada llanta que genera es una contaminación ambiental que yo no le puedo descifrar en este momento lo que implica la quemación de una llanta. Y todo este ejercicio está generando un daño a la sociedad. En términos económicos, ¿quién es el más afectado? La población. No hay tiempo para analizar. Si usted hace un estudio antes del fenómeno, ¿cuánto valía una libra de papa? ¿Cuánto vale ahorita? Se disparó ¿Cuánto como valía 7. el pollo? Y estamos hablando de hechos reales, no estamos hablando con enfoque ideológico, estamos haciendo un No, estudio de macroeconomía, porque eso no se puede abordar con fanatismos, eso se tiene que abordar con criterios científicos, con análisis sociológicos. ¿Hay pollo? ¿Cuánto valen los huevos? La canasta básica. La gasolina es una cadena, el incremento que ha generado. La especulación, el acaparamiento. Y así podemos seguir. ¿Cuál es? Lo invito a que lea la resolución de hoy. El análisis, la ponderación de derecho es que yo no, ejerciendo mi derecho, no puedo ir en abuso de los derechos de los demás como los enumerados, que son, aquí la solución del tema, Manuel, no va por invocar la jerarquía constitucional, porque tanto el derecho a la vida, a la salud ambiental, es como de la misma jerarquía de la locomoción. Y como son principios de la jerarquía constitucional, yo no puedo aplicar el principio de interpretación de jerarquía normativa 44, 175 y 400, 204, porque cuando una norma infra se interpreta confrontándola, comparando con el texto, y todo lo que sea nulo, ipso iure, no se aplica. Ahí aplicamos la jerarquía, pero aquí no. ¿Por qué? Porque las dos son del mismo rango. Pero si entro a un análisis de un bloque de constitucionalidad, que ahí están los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia, y el tratado de bloque está a la misma par de la Constitución. Entonces el juez hace una ponderación, que mi derecho de locomoción no es absoluto. Mi derecho no me da la facultad de pisotearle a usted y a los ciudadanos el derecho a la salud, a su seguridad, a un ambiente sano, al derecho al trabajo, a la salud, menos a cobrarle el paso a una situación, o la dignidad humana. Y la dignidad humana es otro principio constitucional. Yo no lo puedo obligar, Manuela, que si quiere pasar, tiene que hacer ciertos bailes. Ahí va la dignidad humana. Y hay personas especiales en condiciones de vulnerabilidad, niños, mujeres y personas adultos mayores, que tienen todavía una protección adicional por las reglas de Brasil. Esto es si queremos ver el enfoque como futuros juristas y como estudiantes de derecho con criterios solos. Ahora, si queremos ser manipulados y opinar con base a lo que terceras personas sin hacer un análisis, eso sí es preocupante. ¿Por qué? Por la carrera que escogieron. Bajo esa premisa, si no importa el derecho, entonces el día que se gradúen, cuelguen el título en un lado y se dedican a otra actividad. El derecho, el momento que perdamos la confianza del derecho, ¿qué estamos haciendo como sociedad civilizada? Ese es el problema, Mejor, licenciado, precisamente creo yo que ya la gente perdió la confianza en el sistema de justicia. Entonces, ese es el problema. ese es el Ese es problema, el que problema. cuando se ha desgastado tanto y se ha llegado a tantos niveles de corrupción que ya la gente no confía.
Y Así es. ya no están oyendo porque incluso una manifestación, digamos, pacífica en los lineamientos que se permiten no Así afecta y es. parece que no llega a oídos de no llega a oídos del gobierno, por decirlo así. Así es. Entonces la gente se Usted tiene cansó. razón, la pérdida de confianza en la institucionalidad y la ausencia de Estado, Manuel. La Es ausencia de tal el Estado que desgaste, genera que cada licenciado, quien se tome la justicia por sus propias... Y eso es peligrosísimo. es tal Entonces, el desgaste, licenciado, que ayer oía al constitucionalista Roberto Alejos y él decía que ellos nunca pensaron cuando hicieron la constitución que iba a llegar esta calaña de gente a gobernar, ¿va? Entonces, no pensaron que gente como la que tenemos en turno, digamos, iba a llegar a este límite de forzar la situación en estos niveles. Entonces, se confiaron en eso, que de buena fe pensaban que la situación iba a mejorar a partir de la firma sí. primero de los Y la acuerdos de paz población, y como del usted gobierno dice, democrático. tiene límites también, ¿verdad? Ajá, Pero el gran riesgo es que ante la pérdida de credibilidad del Estado, en la institucionalidad, regresamos a lo que decía Hobbes, vivimos en un estado de los lobos, donde va a sí, sobrevivir sí. el más fuerte, donde no hay reglas, donde no hay Estado de Derecho, y la conclusión es, va a reinar la fuerza. Va a reinar Y el al más final, ¿quién va a querer invertir en un país, Manuel? Y usted me dice, mire, ¿para qué invertir? Invertir genera empleos, nadie, la inversión nada, genera pago de impuestos. Todo el mundo a ver un país que no hay seguridad ciudadana y seguridad jurídica, parte de aquí. Y se va a modelos no el primer mundo, sencillamente como Salvador, donde les dan las reglas claras para poder invertir, generando trabajo y con seguridad, no sujetos a extorsiones. Entonces, exacto. la situación es sumamente Es preocupante. delicado, es Y bien otra delicado. cosa, Manuel, concluimos con poca esperanza. A un problema complejo no hay soluciones simples. No. Y No hay soluciones. falta mucho diálogo, Eh, sobre y todo. así es, todo surgió por el tema de las sentencias. Para terminar, lo que dice Manuel es las sentencias co- complementarias sobre un mismo objeto, sobre litis similares. Son tres en materia constitucional y la sienta la Corte Constitucional como doctrina legal. En materia ordinaria es diferente, son cinco. Por ejemplo, en materia civil, es la Cámara Civil que sienta las sentencias en materia ordinaria y la doctrina, la jurisprudencia civil es por la Cámara Civil de la Corte Suprema en casos análogos, sin interrupción. ¿Qué es lo que genera? La línea jurisprudencial. Y desde el final hablamos con Manuel, ¿para qué nos sirve? Es un precedente al juez. Es una fuente del derecho, lo que dijo Manuel, es una fuente del derecho que está en el mismo judicial y el juez debe tomar como precedente cómo un caso se resolvió en una línea específica, bajo un tema de método de interpretación. ¿Y eso qué genera, Manuel? Seguridad jurídica, una tutela judicial, porque usted como justiciable ya de antemano sabe cuál es el criterio preestablecido, pero no se va a enfrentar a un sistema de justicia que cada tribunal tenga sus propios códigos y sus Criterio. propias interpretaciones y un derecho de cola y ventanilla, joder. Sí, No, no, si usted, ciudadano, va a estudiar la jurisprudencia y la normativa, ya sabe a qué se va a someter, cómo va a orientar su prueba. O sea que la jurisprudencia tiene un alto valor, una alta así es. importancia como elemento de interpretación y como un precedente para los jueces inferiores. No es una figura dogmática, importantísima. Así que no me imaginé terminar hablando de este tema, Manuel, pero no podemos obviar lo que está pasando, ¿verdad? Todos somos No podemos ver afectados. a otro lado. Máximo desde el punto de vista y la carrera que escogimos. Por Es supuesto, difícil por de supuesto. quedarse callado y voltear a ver a otro lado como si nada estuviera pasando. Claro, no, no. Y lo tenemos que hacer con conocimiento. Esa es la diferencia que ustedes marquen, ¿verdad? Que ustedes lo hacen, sus puntos de vista desde el conocimiento, no solo jurídico, de las bases políticas que organizan a un Estado. Y el Claro, derecho que tenemos como ciudadanos, porque si no lo hacen ustedes como entes pensantes, ¿quién lo va a hacer? así es. Ese es el tema. Y Guatemala necesita una juventud como ustedes, que empiece a construir esas bases para un desarrollo sobre bases sólidas y que ya no podemos seguir perdiendo tiempo. Ese es el Claro, problema que a todos afecta. A todos afecta. No vayamos lejos. El tema del Zoom, mire, es un tema que bloquea un sistema de proceso de autoformación. Es sí. necesario regresar, pero con todas estas condiciones que estamos viviendo este año, es Sí. materialmente imposible. Entonces, echemos fuerzas para que el otro año sea presencial. Beneficio para todos, ¿no? Principalmente para ustedes.
Ojalá que así sea, licenciado. Así que me encantó tener ese diálogo con ustedes y si alguien sale ahí diciendo, no, es que Manuel y el profesor se salieron, no estamos saliendo del tema, no estamos, máxime que estudiamos en una universidad pública donde nuestros impuestos son los que cubren la cuota de cada uno de ustedes. Y yo como egresado también de la propia universidad tengo esa responsabilidad de cumplir con ir y enseñar a todos. Así que si alguien pensó, Manuel, ellos se desviaron, no podemos ponernos ciegos ante una realidad y hacer un análisis objetivo, formado con sus propios criterios e interpretaciones, no formados como un periodista que lo malinterprete o que sea sesgado a sus propios intereses. Se requiere objetividad para poder analizar todos estos escenarios, que a todos nos afecta, a todos nos afecta. Así que fue una reflexión del curso que no va a ser objeto de evaluación, pero sí de reflexión de vida, nada menos. Pasen buena noche, nos vemos el viernes. Feliz noche, licenciado. Gracias, Buenas doctor. noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.